compartir hoy la palabra de Dios. Así que denle un aplauso a Dios por la vida de Tania y que Dios la use en esta tarde. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gloria al Señor. ¿Cuántos hombres y mujeres de fe hay el día de hoy aquí? ¿Cuántos hombres y mujeres de fe hay? Levante la mano. Amén. Gloria al Señor. Cierra tus ojos allí donde estás y vamos a decirle al Señor que tome control de lo que vamos a hablar el día de hoy. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, Padre. Gracias, Padre, porque ya tú lo habías escogido muchísimo antes, Señor. Padre, estamos aquí, Señor, para recibir algo de parte de ti, Señor. Señor, háblanos. Padre, necesitamos que nos hables, Señor. Necesitamos una palabra de consuelo, una palabra de esperanza, Señor. Y por eso, Señor, estamos aquí, Señor. Utiliza a la hermana que está predicando, Padre, que no sea palabra de hombre, sino palabra tuya, Dios. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, harás conforme a tu voluntad del día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dele un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Bendiciones en esta hermosa tarde, una tarde de esperanza, una tarde de palabra de Dios. Y hoy seguimos en la serie de hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres que en un momento dado hicieron proezas por su fe. Y hoy me tocó hablar sobre un hombre que se menciona poco en la Biblia, pero fue incluido en el Paseo de la Fama, fue incluido en el libro de Hebreos capítulo 11. Y si fue incluido es porque algo habrá hecho. ¿Cuántos lo creen? Algo habrá hecho, fue destacado por algo. Y ese hombre se llama Barak. Barak fue el cuarto juez de Israel. Dice que Barak significa rayo, significa relámpago, o sea que era rápido, veloz. Barak fue un luchador en batalla, un líder estratega. Y hoy vamos a hablar de este hombre, de este personaje. Dice la Biblia que cuando Josué llegó a tierra de Canaán, ellos conquistaron la tierra, pero había aún tierra por delante. Y dice que ellos las campañas militares, ellos iban a cada ciudad, ponían las campañas militares, conquistaban la tierra, pero ellos hicieron algo que iba en contra del mandato de Dios. Ellos dejaron habitantes que eran de esos lugares, habitantes idólatras. Y el mandato de Dios era que eliminaran a todos. Entonces dice la Biblia que cuando Josué y su generación murió, se levantó una nueva generación que no sabían cómo fue las batallas de Josué. A lo mejor habían escuchado, pero no habían participado cuando los muros de Jericó cayeron, no habían participado cuando pasaron por el río Jordán. Y dice la Biblia que esa generación se comenzó a apartar del Señor. Dice la Biblia que esa generación comenzaron a practicar la idolatría, comenzaron a apartarse, se comenzaron a mezclar con esos habitantes de esos lugares. Pero Dios en su infinita misericordia, Dios comenzaba, cada vez que ellos hacían lo malo ante los ojos de Dios, Dios levantaba a un juez, Dios levantaba a un gobernador. Y vamos a la cita de Jueces, capítulo 4, versículo 1. Vamos a leerla y dice: después de la muerte de Ahab, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y Dios los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goín. Aquí vemos la primera enseñanza. Vemos que todo no viene de parte del enemigo.
Muchas veces hemos escuchado personas que dicen, no, es que el enemigo me hizo esto, que el enemigo me hizo aquello, que el enemigo para acá, y le damos importancia al enemigo. Pero aquí vemos que Dios también levanta situaciones, Dios levanta problemas, Dios mete su mano para ver si nosotros reaccionamos ante lo malo que estamos haciendo. Dice que Él los vendió en manos del rey Jabín. Él los vendió y cuando tú ves situaciones en un momento dado, ves situaciones que tú estás tranquilo y de repente se te levanta un problema y tú dices, pero ¿qué pasó? En mi país, y yo, el que me conoce, yo siempre digo, se formó el arroz con mango. Tú estás bien en tu casa y se levanta una prueba, se levanta una situación y cuando tú ves, pero ¿de dónde salió? Entonces muchas veces nosotros le decimos, no es el enemigo. No, muchas veces es Dios inquietando, Dios enseñándonos, Dios afligiéndonos, Dios probándonos, porque Dios nos prueba. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos. Él nos prueba, Él nos aflige. Una cosa es que el enemigo meta sus garras en las manos de Dios. Una cosa es que cuando Dios tiene un plan contigo y quiere enseñarte algo, viene el enemigo y mete sus garras. Otra cosa, que sea Él directamente. Entonces, dice la Biblia también en Jueces, capítulo 3, versículo 1, dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel y a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la tierra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos, que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal, Hermón, hasta llegar a Amad. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecían a los mandamientos de Dios que Él había dado a sus padres por manos de Moisés. Así que quítese la idea de que todo no es el enemigo, todo no viene de parte del enemigo. Dios nos aflige, Dios nos prueba, Dios trata o hace que nosotros reaccionemos ante el pecado. Y sigue diciendo Jueces capítulo 4, versículo 3, dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Dios, porque aquel tenía 900 carros blindados, 900 carros errados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. 20 años para que el pueblo de Israel reaccionara. 20 años. Y ellos vieron, dice, me imagino que ellos viendo esos 900 carros, ellos dijeron, no hay de otra. Tenemos que buscar al Dios de Israel, tenemos que buscar a nuestro Dios. Él es el que nos va a librar. Él en su infinita misericordia, Él levanta instrumento. Él levanta, qué bueno cuando Dios levanta instrumento para hacerte ver o alentarte o empujarte o levantarte. Tremendo cuando tú eres instrumento para llevar la obra de Dios aquí en la tierra. Y dice que ellos vieron que no podían y se acordaron de su Dios. Es necesario que Dios nos aflija, es necesario que Dios nos pruebe para que nosotros nos recordemos quién es nuestro Dios. Dice que recobraron el juicio espiritual, reaccionaron, volvieron en sí. Dice la Biblia que Él levantó a 2 instrumentos y uno de ellos fue Débora. Débora la profetisa, la más alta autoridad en ese momento. Y también también levantó a Barak, hijo de Abinoam, de la tribu de Neftalí. Débora, la autoridad más alta en ese momento, envió a buscar a Barak.
envió a buscar a Barak al territorio de Neftalí en el norte de Galilea, a 100 millas de distancia. 100 millas de distancia son más o menos 2 horas. Imagínense, me imagino que Débora conocía a Barak. Me imagino que él ya había escuchado quién era Barak. Barak a dos horas de donde ella estaba. Diciendo una profeta de Dios, me imagino que Dios le habrá dicho algo de Barak. Dios le habrá dicho, ve a buscar a Barak, ese hombre que es rápido, es veloz, ese hombre que es un buen estratega militar. Tiene 20 años que no pelea, pero tiene algo suficiente para mí, que es la fe. Tiene algo que te mete todos los créditos, que es la fe. Un hombre de fe vale más, vale muchísimo. Y dice la Biblia que ella mandó a llamar a Barak, y cuando lo llama, por eso pienso de que Dios le habló a Barak, Dios le habló, le estaba inquietando. ¿Por qué? Porque Débora le llamó y le habló con una pregunta. Y le dijo, Jueces capítulo 4, versículo 6. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de sede de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Dios de Israel diciendo, ve, junta tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? ¿No te ha mandado? Ella vino con una pregunta como cuando tú le dices a tu hijo, ¿no te ha dicho tu padre que recojas la habitación? ¿No te ha dicho tu madre? ¿Por qué tú le dices así? Porque tú has oído a tu padre que le habló a tu hijo. Ella estaba segura de que Dios le estaba hablando. Ella estaba segura de que Dios estaba inquietando a ese hombre. Y sigue diciendo, y yo atraeré, dice que Dios le dijo a Barak, yo atraeré hacia ti el arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Gloria al Señor. Y me llama la atención la respuesta de Barak. En el versículo 8 dice, Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no voy a ir. Tremendo. Hermana Tania, pero ¿cómo es eso de que era un hombre de fe y se está escudando detrás de una mujer? A simple vista parece un miedoso. A simple vista parece un hombre que no tiene esas agallas de militar, no tiene esas agallas de un soldado. A simple vista se estaba excusando, estaba atrás de esa mujer. Es como cuando tú estás en tu casa y se mete un ladrón y tú como mujer le dices a tu esposo, oye, se metió alguien, ve a ver qué hay, quién es. Y el esposo le dice, bueno, si tú vas conmigo, yo voy, ve tú primero. Y claro, uno como mujer se queda pensando, ¿yo qué clase de marido es que tengo? ¿Por qué? Porque yo digo, pero yo me estoy refugiando en él, siendo un hombre, y él me manda primero. Entonces, a simple vista, yo veo que es miedoso. Y muchos lo catalogan miedoso, muchos lo catalogan como, oye, un soldado militar, ¿cómo va a actuar así? Pero estas no son palabras de una persona que tiene miedo. Estas son palabras de una persona valiente de Dios, que prefiere la palabra adelante, que prefiere la profecía de Dios primero, porque Débora profetizaba. Débora era la que guiaba, la que despertaba al pueblo, y él estaba consciente de eso. Él estaba consciente que era la voz directa de Dios que lo iba a guiar. Por eso es que él le dijo, yo voy contigo si tú vas. Si no vas, yo no muevo ni un dedo. Esas fueron las palabras que Moisés le dijo a Dios. Si tú vas conmigo, yo voy. Si no vas, yo no muevo ningún dedo. Débora es sinónimo de la presencia de Dios. Débora es sinónimo de lo que Dios, que la palabra de Dios por delante. Barak era un hombre estratega.
Y ya veo por qué. Porque él prefería la voz de Dios. Él prefería la profecía de Dios. Débora era la que levantaba, la que despertaba al pueblo, y eso se sabía por todos lados. Y me imagino que Barak también. Dice, mira, para mi seguridad yo prefiero una mujer de parte de Dios a que yo vaya solo. Dice la Biblia en el versículo 9, dice, ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria, ni la jornada que emprendas, porque mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose, Débora fue con Barak a Cedes, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres de su mano, y Débora subió con él. Fíjese la estrategia de Barak. Ella le dijo, Débora, yo voy contigo, tú tienes que ir conmigo. Débora le dijo a Barak, sube con 10,000 hombres. Y ella subió con él al monte de Tabor. Cualquiera en su sano juicio o cualquiera en su razonamiento dice, mira, pero si el enemigo está abajo, ¿por qué yo tengo que subir al monte Tabor? Pero él se dejó guiar por el profeta. Él se dejó guiar por Débora. Él no sabía, me imagino que él no sabía que iba a ser allá de arriba, pero él se dejó guiar. Cuando tú te dejas guiar por la palabra, tú vas a ser guiado y menos errores vamos a cometer. Él dice que subió al monte Tabor. Y dice que cuando ellos subieron, Sísara escuchó lo que ellos estaban haciendo. Sísara comenzó a reunir sus 900 carros al lado del río Sison. Dice que él comenzó a poner su escuadrón. Cuando el enemigo sabe lo que tú haces, ¿tú crees que el enemigo no ve lo que tú estás hoy aquí? El enemigo, cuando tú estás en las cosas de Dios, cuando tú buscas el reino, cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú no sales de la iglesia, cuando tú quieres trabajar en la obra, el enemigo pone su escuadrón para meterse en el plan que Dios tiene contigo. Y eso es lo que pasó con Sísara. Sísara comenzó a ubicar su escuadrón, comenzó a programar lo que iba a hacer con Débora y Barak. Y sigue diciendo el versículo 14 que Débora le dijo, levántate, porque este es el día que Jehová ciertamente entregará Sísara en tus manos. Levántate. Cualquiera diría que él estaba durmiendo, que es sinónimo de dormir. Levántate. Él estaba esperando el momento. Cuando nosotros ponemos la palabra de Dios por delante, cuando nosotros esperamos en Dios, nosotros vamos a hacer en el momento justo la voluntad de Dios. Ni más ni menos. Barak esperó el tiempo de bajar a donde estaba el enemigo. Él podía irse directamente donde estaba el enemigo, pero él subió, obedeció. Y cuando Débora le dice, levántate, porque este es el día que Dios te ha dado a Sísara en tu mano. Él corrió, acuérdese, él es rayo, relámpago. Él se levantó y dice que iba con los batallones, o sea, los 10,000 hombres, y corrió, bajó apresuradamente. Y me imagino Barak viendo cuando él sabía que allá abajo había 900 hombres. Él sabía que había un ejército. Quizás ellos no estaban armados. Quizás no estaban armados a la altura de ese ejército. Pero él confiaba en lo que Dios le estaba diciendo. Él confiaba en la palabra. Él confiaba en que Dios le había dicho,
en tu mano te entregaré a Sísara, en tu mano te entregaré al enemigo. Él no le importaba si él estaba oxidado, tenía 20 años de no trabajar, de no pelear. Él no le importaba si la gloria iba a ser para él, no le importaba si las flores iban a ser para él. Él sabía a quién le servía. Dice que bajó. Y tremendo, porque cuando tú actúas en fe, lo difícil lo hace el Señor. Lo difícil, lo complicado lo hace Dios. Dios ve tu esfuerzo. Dios ve nuestro esfuerzo cuando nosotros nos esforzamos. Y aunque hay situaciones que nosotros vemos difíciles, gigantes, que decimos, no puedo. Pero cuando nosotros creemos en la palabra, cuando nosotros ponemos por delante la palabra de Dios, no hay quien se resista. Tenemos la victoria en el Señor. Gloria al Señor. Y dice que cuando ellos llegan, antes, me imagino que eso pasó antes de llegar, dice que se levanta una tormenta a tal magnitud que el río se desbordó. Imagínense lo que la fe hace. Él comienza a bajar, pero él no sabe lo que está pasando. Dice que el río Sison se desbordó a tal magnitud que los 900 carros se fueron. Los 900 carros arrasaron. El río arrasó con esos camiones blindados. Tremendo cuando tú caminas en fe. Cuando tú pones primero el pie, cuando tú empiezas a caminar sabiendo que no sabes lo que va a pasar, pero tú caminas creyendo en que Dios va a poner al enemigo tuyo en tus manos. Tú crees que Dios va a hacer la obra, no importa, a ti no te pasa por la cabeza, cuando tú tienes fe no te pasa por la cabeza que cómo lo va a hacer, cómo no lo va a hacer. Tú agarras esa palabra y dices, Dios me prometió. Dios va a cumplir, Dios lo va a hacer. No sé cómo, no sé cuándo, no sé dónde, pero Él lo va a hacer. Gloria al Señor. Él es el Dios de Israel, el Dios todopoderoso. Aleluya. Dice que quedaron en lodo. En otra versión dice que el lodo los arrasó. Y me gusta lo que dice en Salmo 83:10, Josué, perdona que no te lo di. Dice, hazle como a Madián y como a Sísara, como a Jabín en el arroyo de Sison, que perecieron en Ender. Fueron hechos como estiércol para la tierra. Tremendo. Dice que quedaron como estiércol. No se reconocían. 900 carros, amada iglesia. 900 carros. Quizás tu enemigo está más armado que tú. Quizás tú ves un gigante. Quizás tú ves que el problema tuyo, tú no lo puedes, no puedes, en lo natural no puedes vencerlo. Pero en lo espiritual Dios es el que va a vencer, va a desbordar ríos, va a mover montañas, va a levantarse adelante, atrás, a los lados, a la izquierda, va a venir vientos huracanados. No sabemos cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer, gloria al Señor. En el cántico de Débora, el cántico de Débora con Barak, dice desde el cielo, eso se encuentra en Jueces 5:20. Dice, desde el cielo pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. El torrente de Sison los arrolló. El torrente de la antigüedad, el torrente de Sison, fuiste hollando fuerza, oh alma mía. Fue entonces que los cascos de los caballos piafaban significa se levantaron, a causa de arranque tras arranque de sus fuertes corceles. Dios le dio la victoria. Bará tenía toda la de perder. 20 años sin pelear. Un hombre que quizás estaba armado, no a la magnitud de El pueblo enemigo tenía 900 carros, ellos
10,000 hombres. Quizás no se acordaban de cómo pelear, pero la Biblia dice que fue levantado por una palabra y esa palabra la hizo caminar en fe. Esa palabra lo hizo caminar en fe. La palabra te catapulta, la palabra te libera, la palabra te guía, la palabra te levanta, te despierta. Y cuando tú tienes la palabra por delante, así como Barak hizo, tomó una estrategia. Debemos ser soldados con estrategia en Dios. Para cuando viene una situación, poner la palabra por delante y decir, Señor, en lo natural lo veo complicado. En lo natural lo veo que no puedo. Pero así como David le dijo al gigante, tú vienes con jabalina, tú vienes con todo lo que quieras venir, pero yo vengo en el nombre del Señor. Dios quiere que caminemos en fe. Dios quiere que seamos obedientes. Barak fue un hombre obediente. Barak fue un hombre humilde. Porque a pesar de que no le iban a dar las flores, a pesar de que no iba a ser reconocido, Barak se mantuvo en obediencia, se mantuvo en firmeza, en fe, se mantuvo con la palabra por delante. Hoy es una enseñanza a nuestras vidas. Quizás el problema tuyo es de esta magnitud. Lo ves complicado, lo ves que no puedes más, lo ves que ya estás cansado, muchas veces nos agotamos, pero no son tus fuerzas, es la de Dios. Déjalo difícil para el Señor. Déjalo difícil que Dios se va a encargar. Dice, estate quieto y sabed quién soy yo. Déjalo que Dios haga la obra, pero Él también quiere ver un esfuerzo de parte de nosotros. Él también quiere ver si nosotros realmente somos de fe y Él nos prueba para ver si realmente creemos en esa palabra. Así que ponte de pie, amada iglesia. La palabra nos recuerda lo que Dios ha hecho con nosotros. La palabra nos recuerda lo que Dios va a hacer con nosotros. La palabra nos levanta, la palabra nos catapulta. La palabra es la que va a hacer las maravillas en nuestras vidas. No nosotros, porque nosotros somos instrumentos solamente. No nosotros, porque somos solamente instrumentos, así como Débora, así como Barak, instrumento en las manos. No importa si te dan una palmadita en las espaldas, no importa si te dan flores y si te reconocen, eso no importa. Lo que importa es que tú le trabajas al Dios de Israel. Lo que importa es que Dios paga y paga bien. Paga dándote un trabajo, paga bendiciéndote, paga teniendo a tu familia junta, paga de diferentes formas. Así que no le agradamos al hombre, le agradamos a Dios. Así como Barak le agradó a Dios, así nosotros vamos a agradar al Señor. Aleluya. Así que cierra tus ojos allí donde estás. Dice la palabra que todo lo que fue escrito anteriormente fue escrito a fin de consolarnos, a fin de enseñarnos, a fin de darnos paciencia y darnos esperanza. Dios hoy nos da esperanza. Dios hoy nos da consuelo. Y así de la misma forma que hizo con Barak, Él puede hacerlo ahora. Así de la misma forma que Él ha hecho con Débora, Él puede hacerlo igualmente. Él levanta hombres y mujeres en este tiempo. Él levanta hombres y mujeres para despertar a otros, para despertar, para levantar a otros, para levantarlo en fe, para levantarlos creyendo que Dios es el que va a hacer las maravillas. Señor, gracias Padre. Gracias Señor,
Porque tú dices en tu palabra que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, Padre. Señor, quizás hay tormentas, Padre, en nuestras vidas. Quizás el gigante es demasiado grande, Señor. Pero aquí hemos visto, Padre, que tú te glorificas en medio de cualquier situación, Padre. Aquí hemos visto, Señor, que tú, Señor, eres el del poder y la gloria, Padre. Señor, aquí hemos visto, Padre, que tú puedes levantar un río, Señor, y llevarte a esos enemigos, Señor. Señor, aquí hemos visto, Padre, que tu palabra es la que nos catapulta, Señor. Tu palabra es la que nos guía, Dios. Señor, no queremos hacer nada, Señor. Sin tu palabra no va adelante, Dios. Sin tu palabra no va. Yo no voy a hacer nada, Señor. No queremos mover un dedo, Padre, si tú no vas delante de nosotros, Padre. No queremos mover un dedo, Padre, si tú no vas delante, Dios. Señor, no me voy a mover, Padre. Dile, amada iglesia, no me voy a mover si tú no vas delante. No voy a hablar nada, Padre, si tú no vas delante, Padre. No me voy a levantar al menos que tú me digas. No me voy a mover, Señor. Señor, yo sé, Padre. Estoy seguro que tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos, Señor. Sé, Padre, sabemos, Señor, que tú, Señor, así como lo hiciste con Barak, así como lo hiciste con Débora, de la misma manera, tú te glorificarás en mi vida, tú te glorificarás en nuestras vidas, Señor. Señor, el enemigo puede estar armado, Padre, pero tú eres el que nos armas a nosotros, Señor. Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro pronto auxilio en cualquier situación, Señor. Tú eres nuestra bandera, tú eres nuestro Jehová Nissi, Padre. Señor, gracias, Padre, porque tu palabra es la que nos sostiene, Señor. Señor, gracias, Padre, porque tu palabra es la que nos catapulta, la que nos insta, Señor, a seguir adelante, Padre. Señor, que sea tu palabra la que va adelante. Señor, que sea tu palabra, Padre. Que nosotros nos levantemos día tras día leyendo tu palabra. Que nos levantemos día a día, Señor, y digamos: no me muevo hasta que tú me hables. No me muevo hasta que tú me dirijas, Dios. Tú eres nuestra brújula, Señor. Señor, gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú lo harás, tú lo volverás a hacer, Padre. Gracias, Señor, aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Señor, así es, Señor, lo volverás a hacer, Padre. Sí, Señor, así es, Padre, lo volverás a hacer, Padre. Creemos, Señor, creemos que lo volverás a hacer, Padre. Gloria al Señor, aleluya. Dele un aplauso al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Gloria.